En este maravilloso sábado queremos saludar a todos nuestros hermanos del Distrito Central de Barranquilla. Es para nosotros motivo de gran gozo poder volvernos a ver aquí a través de estos medios tecnológicos. Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia Central, a nuestros hermanos de la Iglesia Maranata, también a nuestros hermanos de Monte de Hebrón y nuestros queridos hermanos de Canaán Las Flores. Como también queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de la web, a través de nuestro canal de YouTube, a través de todos los medios tecnológicos y todas las redes sociales. Un saludo muy especial. Deseamos un feliz sábado para cada uno de ustedes. Hoy estaremos estudiando un tema bastante interesante porque vamos en la ruta a Canaán y muchas veces necesitamos reprogramar la ruta. Por eso quiero invitarles a orar antes de abrir la palabra de Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio grande el que nos ofreces al abrir tu palabra como ese GPS que nos guía a través de nuestro recorrido a Canaán. Quiero suplicarte, Señor, la bendición especial para tu iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, el versículo 12, dice de la siguiente manera: Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Lo buscarían de todo su corazón y con toda su alma. Qué maravilloso, mis hermanos, es saber que nosotros podemos buscar a Dios con el corazón, con el alma y también estar en conexión con Él. Hoy son muy comunes los GPS. Ya aún usted compra un vehículo y ya trae GPS incorporado. ¿Qué son los GPS? Los GPS son los sistemas de navegación satelital, son los localizadores satelitales, o mejor, como se llama en la sigla en inglés, sistemas de posicionamiento global. Eso significa GPS. Los GPS son una guía que nos conduce a nuestro destino. Usted marca el destino a donde quiere ir y coloca su GPS y él le va guiando en la ruta. ¿Qué sucede cuando nos vamos saliendo de la ruta? Cuando nos vamos a salir de la ruta o nos salimos de la ruta, el GPS inmediatamente da una voz de alerta. Y entonces dice una frase como esta: recalculando la ruta. Recalcular la ruta significa volver a ubicarnos en la ruta original a donde nos dirigíamos. Claro, ya nos salimos del camino, ahora nos toca buscar otra alternativa. Esto es lo que hace regularmente el GPS y a eso queremos referirnos hoy. Cuando nosotros trazamos la ruta hacia Canaán celestial, con mucha frecuencia vamos a tener la tendencia a salirnos de la ruta, pero atención, Dios nos ha dejado un maravilloso GPS que es la palabra de Dios. La Santa Biblia es su GPS. Por eso el tema de hoy justamente nos brinda la oportunidad de reprogramar nuestra ruta a la Canaán celestial. Después de nuestro peregrinaje en este mundo, porque la ruta aquí no es fácil, es difícil, con señales para diferentes lugares, con entretenimientos que nos distraen en el camino, tenemos muchos tropiezos en este peregrinaje, pero Dios nos ha brindado la oportunidad de un GPS para que nos vuelva a conducir a la ruta. El mensaje de hoy tiene que ver con esa reprogramación de nuestra ruta hacia Canaán. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que nos brinda oportunidades de diferentes índoles, pero también vivimos en un mundo de contrastes. Alegría por un lado, tristeza por otro lado. Hambre, abundancia. Salud, enfermedad. Noticias buenas, noticias malas. Riqueza, pobreza. Trabajo, desempleo.
guerra, paz, ánimo, desánimo. Todo esto que ocurre en el mundo secular, quiero decirles hoy que también ocurre en nuestra iglesia. No nos escapamos de ello. Ahora, mis hermanos, es por eso que necesitamos prestarle atención a esta situación que vivimos. Esto que ocurre también en nuestra iglesia, más precisamente ocurre también en la vida espiritual de cada uno de nosotros, donde a veces nos sentimos muy bien espiritualmente y hasta socialmente, pero otras veces nos sentimos mal espiritualmente, decaídos espiritual y socialmente. Esto hay que solucionarlo. Y justamente el tema de hoy tiene que ver con eso, una reprogramación de la ruta que nos conduce a Canaán. Ahora, no sé a cuántos de ustedes les habrá ocurrido que después de haberse bautizado, ustedes saben que después del bautismo viene lo que llaman el primer amor. El primer amor es la emoción, el gozo, el deseo, el placer de servir a Dios con todo el corazón. Y después de participar de ese gozo de la salvación a través del bautismo, o también cuando hemos participado de un programa de renovación de nuestra vida espiritual, Satanás no está contento. Satanás se enfurece con eso y quiere entorpecer nuestra felicidad y nuestro gozo. Entonces comienzan a llegar ataques de Satanás a través de pruebas, tentaciones y algunas situaciones que de verdad nos desaniman. Y si nos descuidamos, nos llevan a tropezar y a caer. También nosotros comenzamos entonces a desviarnos de la ruta a Canaán. Satanás entra a utilizar una de sus armas poderosas. Yo quiero contarles una experiencia, una anécdota. En cierta ocasión se cuenta la historia de que Satanás quería vender toda su artillería pesada. Y dentro de sus armas habían dos que llamaban poderosamente la atención. Una era muy pequeñita, pero tenía un precio bastante alto. Otra era vieja, desgastada, pero también tenía un precio bastante alto. Y comenzaron a preguntar, ¿por qué esta arma tan pequeña vale tanto? Satanás decía entonces, bueno, esta arma vale mucho porque es muy valiosa para mí. Se llama la mentira. Porque muchos cristianos piensan que las mentiras son blanquitas, mentiritas blancas, piadosas. Y algunos no tienen la oportunidad de arrepentirse, de confesar sus pecaditos, esos pequeñitos a Dios, y esos van sumando. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¿Ven por qué es valiosa? Sí, es verdad. Y entonces esta vieja desgastada que está aquí, esta arma desgastada, ¿por qué vale tanto? Es que esa es mi arma maestra. Se llama el desánimo. Cuando yo veo que los cristianos tienen luchas, tienen problemas y entonces comienzan a bajar la guardia, yo le coloco esta arma y esta no falla. El desánimo los lleva a salirse de la iglesia, ya no estudiarán la Biblia, ya no leen la escuela sabática, ya no hacen el culto familiar. Entonces esa arma los lleva totalmente a desconectarse de Dios y por eso es tan valiosa. Así que mis hermanos, si ustedes notan, Satanás tiene su artillería para desviarnos del camino. Por eso nosotros necesitamos, por la gracia de Dios, mantenernos conectados. El desánimo es una de las armas más poderosas que Satanás utiliza, especialmente dentro de su arsenal para poder desviarnos de Canaán. Pero no se preocupen, el Señor nos ha ayudado a restablecer la conexión a través de su maravilloso GPS celestial, que es la Santa Palabra de Dios. Hoy quiero decirles que Dios nos da un consejo especial a los que vamos en el camino a Canaán. El mismo consejo que en una oportunidad le diera a Josué. Ustedes saben que Josué tendría que afrontar una ruta tremenda. Moisés había muerto y ahora le tocaba la labor pesada de enfrentarse a todas las naciones que el sábado pasado mencionamos. Naciones
terribles, pero tenía que conquistar Canaán. Ahora en Josué 1:9, el Señor motiva a Josué diciéndole: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¡Qué promesa maravillosa! También recordamos la promesa que Dios le hizo a Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, así como Dios le dijo a Josué, le dijo a Isaías, nos dice hoy también a nosotros. No nos preocupemos, no desmayemos, sigamos adelante. El camino es escabroso, pero Jesús está con nosotros. A los discípulos también, en Mateo capítulo 28, versículo 20, la última parte dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy podemos decir amén, porque también esas palabras tienen que ver con nosotros. Mis hermanos, no estamos solos en nuestra vida espiritual. Quiero decirle que los tres más grandes del universo, los tres más poderosos de los cielos, ofrecen todo su poderío a nuestra disposición para ayudarnos a llegar a Canaán. El camino a Canaán es difícil, pero el Señor estará con nosotros todos los días, como lo dijo en Mateo, hasta el fin del mundo. Es el momento de poder usar nuestro GPS para rectificar nuestra ruta. ¿Por dónde vamos? ¿Estamos siguiendo el camino correcto o nos estamos desviando a la izquierda o a la derecha? Necesitamos ponernos en las manos de Dios. Sabemos que nuestro llamado y liderazgo que Dios nos ha hecho es espiritual, por lo que nosotros necesitamos buscar ayuda espiritual. Notan ustedes, los GPS están conectados con un satélite. La Biblia está conectada directamente con Dios, quien nos da las directrices para que nosotros vayamos con precisión en medio de un camino lleno de dificultades y problemas. Por esa razón, mis hermanos, es que se requiere un crecimiento espiritual, se requiere un acercamiento a Dios, una conexión directa con Dios todos los días, para que espiritualmente podamos crecer de manera personal, para que podamos crecer en conjunto como la iglesia, para que podamos crecer como familia, para que podamos crecer en medio de la comunidad en la que nos encontramos, como también en medio de las pruebas y las dificultades que tenemos en este mundo. Necesitamos conectarnos con nuestro Dios. Es por esa razón que el pastor Ted Wilson, conocido como el presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista Mundial, en el pasado Congreso de la Iglesia Adventista, él lanzó un reto justamente para todos los líderes de la iglesia a nivel del mundo. Él hizo un llamado especial a los líderes y delegados de todo el mundo para que renovemos nuestra vida espiritual a través de dos palabras importantes que hoy tienen que ver con el tema nuestro: reavivamiento y una reforma. Estas palabras justamente son palabras que Elena de White nos mencionó en sus escritos cuando quería que nosotros volviéramos a la ruta nuevamente para Canaán. Precisamente en una de las revistas escritas en el tiempo de Elena de White, Reverend Herald, del 22 de marzo del año 1887, dice de la siguiente manera: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades como iglesia. Hoy, la iglesia tiene esa urgente necesidad. Y hermanos, si esa es la mayor necesidad que tiene la iglesia hoy, ¿por qué nosotros no reprogramar nuevamente nuestro GPS hacia la Canaán? ¿Por qué no buscar en primer lugar a Jesús y ponerlo como nuestra dirección primaria para ir cada día tras las pisadas del Maestro? Es importantísimo que hagamos esto. En la misma revista, Reverend Herald, pero ahora de febrero 25 del año 1902, Elena de White agrega lo siguiente: debe producirse un reavivamiento y una reforma
pero bajo el ministerio del Espíritu Santo, es decir, la conexión directa con el GPS. Y agrega, el reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes, pero que se complementan. Son dos cosas, dos elementos que se unen, así como el GPS con el satélite, se unen con un solo propósito: guiarnos hacia el destino seguro de nuestra Canaán celestial. ¿Qué significa entonces reavivamiento y qué significa reforma? El reavivamiento significa una renovación de nuestra vida espiritual, un avivamiento de las facultades mentales y de nuestro corazón. También una resurrección de nuestra muerte espiritual. Cuando usted sienta que todo se ha acabado, que todo se ha apagado o que se está apagando, entonces necesitas reconectarte, necesitas un reavivamiento. Esto es lo que significa la palabra reavivamiento. Y la palabra reforma significa una reorganización, un cambio en ideales, en teorías, en conocimiento, en prácticas, en hábitos, en todo lo que tiene que ver con nuestro ser. La reforma son el producto de una relación permanente con Dios. Y solo se produce si nosotros estamos conectados con un reavivamiento del Espíritu Santo. Esto es lo único que nos va a llevar a reformar y cambiar nuestra vida. Ahora, los dos elementos, como decíamos, se fusionan con un solo objetivo. En Joya de los Testimonios, otro libro escrito por Elena de White, el tomo 3, la página 254, complementa esto que estamos mencionando de la siguiente manera: ha llegado la hora de hacer una reforma completa en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Cuando ésta comience, el espíritu de oración animará a todos los creyentes. Y saben ustedes, desaparecerá entonces los desacuerdos en la iglesia, los problemas que hay en la iglesia, cuando nosotros nos unimos en una estrecha relación con Dios. Aunque tengamos problemas, la iglesia tendrá paz y tendrá alegría, porque el Señor está de por medio interviniendo. Y cuando Dios está presente, Satanás huye de nuestra presencia. ¿Cuán importante es entonces el reavivamiento y la reforma? Ahora, ¿cómo vivimos esta reprogramación hoy? ¿Cómo vivir esa reprogramación? ¿Qué hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Recordemos, cuando los discípulos iniciaron su ministerio después de la asunción de Jesús, es importante que recordemos lo siguiente: ellos recordaron la promesa que Jesús les había hecho del Consolador, el Espíritu Santo. Y obedientes a ese mandato, ellos se reunieron en un lugar muy conocido como el Aposento Alto. Ustedes saben que junto con ellos también se unieron alrededor de 120 creyentes. Y saben, allí ocurrió la primera reorganización de su ministerio. Allí ocurrió el primer reavivamiento espiritual y la primera reforma que tuvo ese equipo de discípulos de Jesús. Miren lo que pasó. Ubiquémonos en el capítulo 2 del libro de Hechos, porque allí Lucas nos narra el reavivamiento más grande y poderoso que hubo en ese momento. Un verdadero reavivamiento es como un fogón de leña. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de cocinar o de usar en algún momento un fogón de leña. Un fogón de leña, para mantener el fuego encendido, tiene que estar bien atizado. Esa es una de las técnicas que se usan para poder mantener el fogón con fuego permanente. Pero ¿qué ocurre cuando dejamos allí el fogón encendido, que comienza a consumir la leña? Cuando comienza a consumirse la leña, comienzan a separarse los elementos, es decir, la leña comienza a separarse, a desgastarse, queda ceniza en medio y los tizones separados comienzan a apagarse. Este es un fenómeno que es lamentable, y cuando esto ocurre, el fogón comienza a apagarse. Hay que aplicar entonces una técnica, nuevamente la primera técnica, que es atizar.
Entonces tomamos la leña nuevamente, lo juntamos. ¿Y ahora qué ocurre? Cuando juntamos la leña, ustedes notan que no se enciende enseguida el fuego, pero comienza a brotar humo que sale de esa leña que está unida allí, y ahora se necesita otra técnica para poder volver a reavivar el fuego que se había apagado. ¿Y cuál es esa técnica? Ah, sí, soplar. Entonces, soplamos. Y cuando soplamos, el oxígeno entra allí en medio de esas leñas, el humo se retira y ahora comienza a surgir el fuego nuevamente. Y maravilla de maravilla, el fuego comienza de nuevo con todo el fervor. ¿Saben ustedes que eso es lo que pasa con el reavivamiento? Y eso fue justamente lo que pasó. Si ustedes notan, todo el pueblo se juntó en el aposento alto. Ahí estaba el fogón atizado. Pero en ese momento, ustedes saben que el fogón que estaba atizado comenzó ahora a botar humo. ¿Y qué era el humo? Ahí dice la palabra de Dios que el humo subía en las oraciones de Dios como el vapor, como el humo que sale. Así que salían las oraciones, estaban ellos unánimes, juntos, orando, consagrados al Señor. En ese momento, en esa oración, faltaba algo. Faltaba que algo soplara, y ahí justamente dice, ustedes comienzan a leer el capítulo 2 y dice que hubo viento recio, es decir, sopló para que se encendiera el fuego totalmente, y eso fue justamente lo que ocurrió. La palabra de Dios dice que el fuego surgió en las cabezas de cada uno de ellos, y maravilla de maravilla, comenzó a verse ahora el milagro de la conversión. Si ustedes leen el capítulo 2 del libro de Hechos, el que estamos viendo ahora, el versículo 41, allí dice que en esa oportunidad se levantó Pedro. Pedro, podemos decir que era uno de los menos intelectuales. Él era profesional, pero en la pesca. Él en esto del conocimiento profundo de la Biblia no tenía mucha experiencia. Pero ahora dice allí el capítulo 2, versículo 41, que se levantó Pedro y predicó un mensaje, y como 3,000 hombres, como 3,000 personas entregaron su corazón a Jesús. Y luego vemos el capítulo 4, versículo 4, que dice que en una segunda oportunidad se levanta Pedro y como 5,000 personas se bautizaron. Y ya en el capítulo 5, versículo 14, nos narra de que había una gran multitud que nadie podía contar. Esas son las maravillas que hace la conexión con el reavivamiento espiritual que necesita la iglesia hoy. Ustedes dirían, ¿cómo haremos para terminar la predicación del Evangelio a nivel mundial cuando nacen tantas personas y nosotros no avanzamos con la misma proporción? Hoy vemos cómo el mundo va llegando ya casi a los 8,000 millones de habitantes, y nosotros, cada vez que escuchamos el informe, estamos alrededor de 20 millones. Nosotros no estamos en la misma proporción. ¿Y cómo haríamos entonces para que esto ocurra? Dios nos ha permitido esta reorganización, reproyección de nuestra vida espiritual para que podamos nosotros comenzar a retomar el camino que nos lleva a la Canaán celestial. Dios ha hecho un cambio. Miren ustedes que ahora aparece a través de esta cuarentena un nuevo medio de predicar el Evangelio, y es a través de la tecnología. Vamos a usar la tecnología para esto. Ahora, mis hermanos, en nuestro tiempo hay una profecía que dice Lucas, ahí mismo en el capítulo 2 de Hechos, retomando una profecía de Joel, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, los versículos 16 al 19. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Profetizarán, y habrá prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Allí está mencionando que el Señor en estos últimos días estará con nuestro GPS conectado con nosotros, y nosotros estaremos conectados, y habrá maravillosos milagros
en estos últimos días porque Dios hará la conversión de muchas personas. Ahora, mis hermanos, ¿quiénes podemos usar este GPS? ¿Quiénes podemos hacer esta reprogramación de nuestra ruta hacia la Canaán celestial? Vamos a ver. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 15, ustedes recuerdan el texto que leyéramos en la lectura bíblica. Allí encontramos otro proceso de reavivamiento ahora en el Antiguo Testamento. Este proceso de reavivamiento nos muestra que Dios nos hace partícipes también a nosotros del reavivamiento, del proceso de la restauración de nuestro carácter, aunque todo depende de Él, pero nosotros necesitamos participar. Ahora, nosotros sabemos que Dios ha utilizado siempre su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Hoy, hermanos, el reavivamiento depende no solamente de Dios, depende también de nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos entonces este reavivamiento, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, dice que Dios espera también que nosotros participemos activamente. Y dice el texto de la siguiente manera: pero esforzaos vosotros y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, mis hermanos, el pueblo se comprometió con Dios. Qué interesante es que en ese momento de reavivamiento, en ese momento en que el pueblo necesitaba reconectarse nuevamente con Dios porque estaba desviándose del camino, Dios lo llama de nuevo y el pueblo se conectó. Los versículos 12 y 13 son maravillosos. Dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y que cualquiera que no lo buscara, que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriera. Sea grande o pequeño, sea hombre o mujer. Una decisión absoluta, fue una decisión completa. Ahora, ante esa decisión del pueblo, el rey reunió a todo el pueblo, incluyendo a los extranjeros que vivían allí en medio del pueblo de Dios. Y en aquella misma ocasión, en aquel mismo día, sacrificaron ofrenda grata a Jehová y el pueblo se consagró al Señor con todo el corazón. Esto fue una excelente reprogramación. Esto fue un excelente reavivamiento. Y cuando hay un excelente reavivamiento, las bendiciones no se hacen esperar. El resultado de ese reavivamiento y de esa reforma fue el gran júbilo y la gran alegría de todo el pueblo. Dice que se fueron las aflicciones y volvió la paz. Y Jehová le dio paz a todo el pueblo en todas partes y mucho bienestar. Lo que hoy en día nosotros necesitamos, no solamente paz, sino bienestar. Fueron resultados extraordinarios. De verdad que Dios quiere que tu iglesia hoy también tenga esos mismos resultados. Pero mis hermanos, aunque Dios está guiándonos a través de su GPS espiritual, Él espera que nosotros participemos. Él espera que nosotros le prestemos atención a sus consejos, pero con un buen equilibrio. No que nos vayamos a los extremos. Satanás hoy quiere llevarnos al fanatismo por un lado o al escepticismo por el otro lado. Dos extremos que son supremamente peligrosos. Nosotros necesitamos mantener un equilibrio en nuestra vida espiritual, porque donde se usen más nuestras capacidades que el poder del Espíritu Santo para lograr nuestros ideales, de seguro que los resultados serán desastrosos, no son de los mejores. Con frecuencia necesitamos saber qué estamos haciendo por el Señor. Yo quiero hacer una serie de preguntas que no me van a responder, pero que sí nos van a poner a reflexionar. ¿Con qué frecuencia estás orando cada día? ¿Con qué frecuencia abres la Biblia para estudiar y meditar en ella? ¿Con qué frecuencia estabas yendo a la iglesia? ¿O con qué frecuencia vas a ir ahora que se dé la oportunidad de hacerlo?
Es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, ¿con qué frecuencia estamos hablando a otra persona de las maravillosas verdades de Dios que pueden servirles para encontrar la salvación? Mis hermanos, yo debo participar de manera equilibrada en el plan de salvación bajo la sombra del Omnipotente. Yo no puedo actuar solo, yo necesito la presencia de Dios. Todo esto indica, mis hermanos, que como pueblo, como familia de Dios, necesitamos un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Es urgente, hermano, un reavivamiento y una reforma que impacte nuestro ser, que impacte nuestra familia, que impacte nuestra iglesia y que impacte el mundo que nos rodea, así como ocurrió en Pentecostés. Dios desea que eso esté pasando con nosotros. Ya concluyendo este mensaje, tengo que decir, mis hermanos, que esta narración de Lucas en el capítulo 2 de Hechos nos muestra el verdadero reavivamiento, quizás uno de los más grandes de la historia, porque llevó la misión de Jesús, que estaba limitada a un tiempo o a un espacio, la llevó en nuestro tiempo a un espacio sumamente mayor. Hoy el Evangelio es predicado en todo el mundo, así como Jesús lo anunció, para testimonio de todas las naciones. Dios nos ha mandado a predicar este Evangelio. Ahora, en este reavivamiento que tuvo el pueblo de Dios en ese momento de la historia, después de la desilusión, la muerte de Jesús, ustedes saben que Dios esperaba que los liberara del yugo de los romanos. Después también del desánimo causado por la asunción de Jesús. Jesús tuvo que ir al cielo para seguir cumpliendo el ministerio en otra etapa, y ellos tenían que afrontarse a ese proyecto grande de predicación mundial. Después de todas estas cosas, llegó la manifestación del poder de Dios a través de ese momento, de esa restauración, de ese reavivamiento en el Pentecostés. Hoy Dios quiere que nosotros entremos también en nuestro Pentecostés final, pero que no lo hagamos nosotros solos como muchos lo estamos haciendo. Muchos estamos dejando de lado la obra del Espíritu Santo. Karl Barth, que es presidente de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos, dijo algo que tiene mucha razón y yo quiero que lo tengamos nosotros presente. ¿Saben qué dijo? Difícilmente encontraremos hoy una iglesia como la descrita en Hechos de los Apóstoles, como la iglesia cristiana primitiva. Difícilmente la vamos a encontrar. Y él agregó, si hoy se le quitara el Espíritu Santo a la iglesia, quizás el 99% de todo lo que ha planeado y ha proyectado seguirá funcionando normalmente. Pero en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva, si se le hubiera quitado el Espíritu Santo a esa iglesia, el 99% de todo lo que estaba allí se hubiera quedado quieto, no hubiera avanzado. Lo que significa esto, y es muy diciente, es que quizás hoy no estamos usando el Espíritu Santo como lo usó la iglesia cristiana primitiva. Nosotros necesitamos conectarnos más con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dependemos hoy del Espíritu Santo? El mundo, mis hermanos, no podría soportar la unión de estos 20 millones de miembros de nuestra iglesia conectados con el Espíritu Santo. Sería tan poderoso que todo el mundo quedaría convertido en el mismo instante. Lo que significa que es urgente conectarnos nosotros con el Espíritu Santo, con el satélite que nos guía a Canaán, para que todo pueda transcurrir en orden y en armonía con la verdad de Dios. Oremos hoy, mis hermanos, para que nosotros no nos salgamos de la ruta. Y si nos hemos salido, que reprogramemos la ruta para ir a Canaán,
esa Canaán celestial que nos espera, mis hermanos, para que cumplamos la misión antes de llegar y podamos sentir el gozo y el placer del deber cumplido. Qué importante es participar de Canaán en este tiempo, desde ya, con el gozo de la salvación que Dios nos da. En cada mensaje que prediquemos, en cada intervención que nosotros tengamos para dar testimonio, en cada oportunidad que nuestros amigos, compañeros, familiares, vecinos nos ofrezcan, podamos inspirar para que Dios pueda tocar el corazón de cada uno de ellos. Que podamos ofrecer al Señor nuestras vidas en sacrificio vivo, pero con un propósito especial. El propósito de poder mostrar al mundo el carácter perfecto y santo de Jesús. Esa es la forma en la que llegaremos a Canaán muy pronto. Yo espero verte allí. No olvides tu GPS. No olvides la palabra de Dios. No olvides la oración. Mantengámonos conectados con el Señor y esto nos permitirá un día no muy lejano encontrarnos en victoria en el reino de los cielos. Quiero invitarles a orar. Maravilloso Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has brindado el gozo de la salvación. Gracias porque nos brindas a nosotros el privilegio, Señor, de formar parte de tu pueblo. Y gracias porque nos has dejado tu palabra como una guía segura en medio de este mundo oscuro. Gracias, Señor, porque nos has brindado la oportunidad de tener un encuentro personal contigo cada día a través del estudio de tu palabra. Gracias porque la oración nos permite a nosotros sentir tu presencia cerca de nosotros, tomarte de tu mano derecha para sentir el poder de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque también nos concedes la paz y el gozo de la salvación al compartir estas buenas noticias con otras personas. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida pueda ser llena del Espíritu Santo y que podamos mantenernos unidos con el poder del cielo para terminar la tarea que nos has encomendado. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias por cada persona que está allí escuchando este mensaje. Ayúdanos a todos, Señor, a llegar a Canaán. Te lo suplicamos, te lo agradecemos, porque tú eres nuestra guía segura. También pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que están padeciendo, Señor, este virus terrible. También te rogamos por las familias de aquellos que han perdido sus seres queridos. Te suplicamos, Señor, que les dé fortaleza y ánimo. Y también, Señor, queremos suplicarte por nuestros hermanos que todos los días, de alguna manera, tienen que salir a la calle a buscar el sustento. Protégeles y guárdales. Protégenos a todos, Señor, y ayúdanos a estar preparados para llegar a Canaán. Lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.